Bienvenidos a Ideas para Escritores. Soy Héctor Teoría. Y yo soy Mara Incógnita. Hoy tenemos por delante una verdadera disección de ideas. Vamos a realizar un análisis a fondo de un manual exhaustivo sobre finanzas personales. Que es un tema que a la mayoría le genera bastante alergia, la verdad. Exacto. Pero para quienes nos escuchan, el objetivo de esta sesión es descubrir cómo el manejo del dinero no es un tema secundario. No es algo que se pueda simplemente delegar o ignorar. Es la trama principal de cualquier vida exitosa. Y esto cobra una urgencia absoluta para quienes tienen ingresos variables. Claro, hablamos de la comunidad de creadores, escritores, trabajadores independientes. O sea, un mes puede traer un cheque sustancial y el siguiente, bueno, un silencio absoluto. Un vacío en la cuenta bancaria. Y para empezar esta disección, hay que lanzar la primera piedra al lago. Hay que decir lo que nadie en el mundo creativo quiere admitir. Los números incomodan. Totalmente. La mayoría de las personas evitan mirar sus finanzas, porque hacerlo genera un estrés brutal. Existe esta tendencia a, digamos, romantizar la precariedad en el arte, a pensar que los números ensucian el proceso creativo. Prefieren mirar hacia otro lado. Sí, antes que abrir un estado de cuenta. Esperan que por arte de magia el saldo sea positivo a fin de mes. Ese estrés tiene una raíz muy profunda. Y hay que entender algo. El estrés financiero es hoy por hoy la principal causa de ansiedad a nivel global. Es terrible. Es una sombra que paraliza la creatividad. Es materialmente imposible escribir una gran novela o diseñar una estrategia si la mente está calculando cómo pagar la luz la próxima semana. Es que no hay espacio mental para crear. Pero hay un antídoto. Un antídoto claro y comprobado para esa ansiedad. La educación financiera. Exacto. Comprender las reglas del juego cambia por completo la experiencia. Permite dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el director de la propia economía. Entonces, empecemos por desmontar creencias, porque el material que estamos analizando hace un trabajo impecable destrozando los mitos del dinero. Y hay uno en particular que es una trampa mortal. A ver. La idea de que ganar más dinero resuelve los problemas financieros. Esa es una ilusión muy común. Es una mentira monumental. La realidad es que sin administración, el dinero simplemente se evapora. Imaginemos un balde con un agujero en el fondo. No importa si se le echa agua con un vaso o con una manguera de bomberos. Eventualmente se va a vaciar. Siempre estará vacío. Si alguien no sabe administrar $1,000, tampoco sabrá administrar 100,000. Simplemente cometerá errores más caros. Esa analogía del balde explica por qué vemos a tantos creativos que reciben un gran adelanto por un libro y un año después están exactamente en el mismo lugar. ¿O peor? Sí, mucho peor a veces. Por eso, el primer paso indiscutible que propone el material es el diagnóstico financiero. Es imposible trazar una ruta hacia la tranquilidad si no se conoce el punto de partida, y se requiere una honestidad brutal. Una radiografía total. Y aquí el detalle importa muchísimo. Hay que registrar los ingresos netos, es decir, lo que realmente llega al bolsillo después de impuestos y comisiones. Muchos calculan su vida basándose en tarifas brutas. Se olvidan de que el gobierno siempre se lleva su parte. Siempre. Y luego viene la radiografía de las salidas, clasificar los gastos. Los fijos, que son aquellos innegociables para mantener la operación en marcha, como la renta y los servicios. Los variables, como la alimentación. Y por supuesto, los grandes saboteadores silenciosos, los gastos hormiga. Esos gastos que parecen invisibles en el día a día. Exacto. Ese café de especialidad diario, las 50 suscripciones a plataformas de streaming que ni siquiera se usan, las compras impulsivas de aplicaciones. Son $3 o $4 al día. Parecen inofensivos. Pero al sumarlos a lo largo de un año, equivalen fácilmente a unas vacaciones. O más importante aún para un creador, equivalen a los fondos necesarios para lanzar un proyecto independiente. Una vez que se ve esa realidad en papel, la única herramienta de liberación real es el presupuesto. Y aquí el texto pone sobre la mesa la famosa regla 50-30-20. Es un clásico. 50% del ingreso neto para necesidades básicas, 30% para deseos y estilo de vida, y un 20% intocable, sagrado, para ahorro e inversión. Suena muy bien en la teoría, pero seamos realistas y pongámonos en los zapatos de la audiencia. Decirle a un escritor independiente, que a veces no sabe con certeza cuánto va a cobrar el próximo mes, que divida todo en esas proporciones, parece casi una burla. Es un desafío, sin duda. Entonces, ¿cómo se adapta este manual?
para quienes tienen ingresos que suben y bajan como una montaña rusa. Es la pregunta clave. Para ingresos variables, el manual sugiere trabajar con promedios y líneas base. Se calcula cuál ha sido el mes de ingresos más bajos del último año. Ajá. Y se construye el presupuesto de supervivencia. Ese 50% se basa en ese escenario pesimista. Cuando llegan los meses de abundancia, la regla de oro es no inflar el estilo de vida. Claro, ese excedente va directo al porcentaje de ahorro e inversión. Exactamente. Y para llevar este control no hay que hacerlo a mano. Existen herramientas digitales como Mint, YNAB, que significa You Need a Budget, también Pocket Word o Fintonic, que automatizan todo esto. E incluso el viejo y confiable Excel, si se prefiere el control manual. El método no importa tanto como el hábito. Pero aquí es donde entra la verdadera trampa. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Esa media sonrisa tuya siempre anticipa algo importante. ¿A qué te refieres con que el héroe es el problema? Me refiero a que la sociedad nos ha enseñado a idolatrar el gran pago, el mega contrato, el adelanto editorial, el mes de ingresos récord. Lo vemos como el salvador que llegará a rescatarnos de todos los males. El gran golpe de suerte. El dinero necesita órdenes claras. Si a ese héroe financiero no se le imponen objetivos SMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales, se convierte en un caos. La claridad es fundamental. Decir quiero ahorrar más es un deseo vacío. Decir voy a destinar $2,000 en los próximos 6 meses para contratar a un corrector de estilo profesional, eso es un objetivo SMART. Sin esos límites, el dinero se gasta por inercia, porque siempre habrá algo nuevo que comprar. Y esa inercia de consumo suele llevar a un pozo muy profundo, la deuda. Sí. Aquí es donde la conversación requiere máxima atención. Hay que redefinir el concepto de deuda por completo. No todas las deudas son iguales, y satanizar el crédito por completo también es un error. Existe la deuda buena, que funciona como un apalancamiento. Es la que genera más valor a futuro. Es aquella que se utiliza para adquirir activos que aumentan su valor con el tiempo, o que incrementan la capacidad de generar ingresos. Para un creativo, esto podría ser un préstamo para comprar una computadora de alta gama que reduzca el tiempo de edición a la mitad, o invertir en un curso especializado que permita cobrar tarifas más altas. Tiene todo el sentido. Por otro lado, está la deuda mala, que es la fuerza más destructiva para el patrimonio. Compras impulsivas, vacaciones financiadas a meses con intereses, o usar la tarjeta para mantener un estilo de vida que los ingresos actuales no pueden sostener. Y salir de esa deuda mala es prioritario antes de intentar construir riqueza. El texto presenta 2 métodos fascinantes y probados para salir de ese hoyo. El primero es el método de la bola de nieve. Muy popular. Consiste en listar todas las deudas de la más pequeña a la más grande en monto total, ignorando por completo las tasas de interés. Se ataca la más pequeña con todo el capital disponible, mientras se paga el mínimo en las demás. Se busca la victoria rápida. Exacto. Al liquidar la primera, el cerebro recibe una dosis de dopamina. Genera motivación psicológica para seguir con la siguiente. El segundo es el método de la avalancha. Aquí se ordenan las deudas desde la tasa de interés más alta hasta la más baja. Matemáticamente la avalancha tiene más sentido, ¿no? Se le regala menos dinero al banco. Así es. Logra una eficiencia matemática insuperable. Sin embargo, carece de ese refuerzo emocional rápido del primer método. Porque si la deuda con el interés más alto es muy grande, puede tomar meses o incluso años ver que esa cuenta por fin llega a cero. Es una cuestión de conocerse a uno mismo. Totalmente. La elección depende de qué necesite más la persona, un triunfo psicológico inmediato o la máxima eficiencia financiera. Y para no recaer jamás en ese ciclo, se requiere un dominio absoluto del crédito. Las fuentes marcan reglas de oro muy precisas para esto. Sí, mantener el uso del límite de crédito por debajo del 30% para tener un historial impecable. Pagar el saldo total cada mes para no generar un solo centavo de interés. Y aprovechar los programas de recompensas. Y también hay una táctica vital para frenar la creación de deuda mala. La regla de las 24 horas. Fundamental. Ante cualquier impulso de compra no esencial, se debe esperar un día entero. Si al día siguiente la necesidad real sigue ahí, se evalúa con el presupuesto. Si no, era pura emoción momentánea. Todo esto suena lógico, pero hay una resistencia invisible. El sistema empuja constantemente a realizar compras innecesarias, a consumir sin freno. Es una avalancha de estímulos.
Las aplicaciones de compras están diseñadas como máquinas tragamonedas, y los bancos envían correos amigables sugiriendo que, si las cosas están apretadas, basta con pagar el mínimo de la tarjeta este mes. Eso no es casualidad. Claro que no. La falta de educación financiera está estructurada desde sus cimientos para mantener a la población atrapada en un ciclo perpetuo de dependencia. Pagar el pago mínimo de una tarjeta de crédito no es una facilidad que el banco otorga por amabilidad. Es una trampa matemática. Es una fórmula calculada por actuarios para garantizar que una deuda de $1,000 tarde 15 años en pagarse, multiplicando las ganancias de la institución. Por eso, entender los números es un acto de rebeldía. ¡Qué gran forma de verlo! Un presupuesto no es una prisión que limita la diversión. Un presupuesto es, en realidad, el mapa de escape. Es la herramienta definitiva de liberación frente a un sistema diseñado para extraer hasta el último centavo. Y qué gran punto de transición, porque una vez que se logra esa liberación de las deudas, el panorama cambia, el horizonte se amplía. Pero aquí viene una revelación que a muchos perfiles conservadores les cuesta digerir. Ahorrar no es suficiente. Guardar el dinero debajo del colchón o en una cuenta de ahorros tradicional a largo plazo es literalmente perder dinero todos los días. ¿Por el efecto de la inflación? La inflación se lo come vivo. Si la inflación es del 5% anual, ese dinero guardado compra un 5% menos cada 12 meses. El dinero estancado en el banco es talento desperdiciado. Es una hemorragia invisible de poder adquisitivo. Para detenerla, el material estructura el ahorro de manera muy inteligente. Lo divide en 3 cajones con propósitos completamente distintos. ¿Cuáles son? El primer cajón es el fondo de emergencias. Y para la comunidad de creadores, esto no es solo para pagar el mecánico si se avería el auto. Un fondo con 3 a 6 meses de gastos fijos es un blindaje. Es un escudo protector. Es lo que permite a un escritor rechazar un proyecto mal pagado o un cliente tóxico, para ganar el tiempo necesario y terminar su propia obra. Es el cajón de la tranquilidad. ¿Y el segundo? El segundo cajón es el de las metas, dinero destinado a objetivos a corto y mediano plazo. Renovar el equipo de cómputo, financiar un viaje de investigación, pagar una corrección editorial. Gastos previstos, básicamente. Así es. Y el tercer cajón, el que realmente cambia la trayectoria de vida, es el de la inversión. Este es el capital destinado exclusivamente a largo plazo para construir patrimonio real. Ahora, el mundo de las inversiones puede parecer un idioma alienígena al principio, pero las fuentes lo destilan muy bien. Detallan opciones para diferentes niveles de tolerancia al riesgo. Hablan de varios instrumentos. Hablan de acciones individuales, bienes raíces, bonos gubernamentales que son muy seguros pero de bajo rendimiento, y los grandes protagonistas para el inversor común, los fondos indexados y los ETFs. Que democratizan mucho la inversión. Para ponerlo en términos accesibles, comprar un ETF es como comprar una gran canasta surtida en el mercado en lugar de apostarle todo el dinero a una sola manzana. Con una sola compra, se invierte un pedacito en las 500 empresas más grandes del país. Es una forma muy inteligente de protegerse. Eso es la diversificación pura. La máxima absoluta de las inversiones. No poner todos los huevos en la misma canasta. Y siempre, siempre entender la relación inseparable entre riesgo y rentabilidad. Si alguien promete retornos gigantescos en muy poco tiempo, el riesgo de perderlo todo es igualmente gigantesco. Ese riesgo se diluye con un factor clave: el tiempo. Especialmente cuando se planifica algo tan lejano pero inevitable como la jubilación. Un tema que muchos independientes evitan. Para un trabajador independiente que no cuenta con un fondo de retiro corporativo, esto es de vida o muerte. El texto ofrece brújulas matemáticas para esto, como la regla del 4%. Que da mucha perspectiva. Esta regla, basada en estudios históricos del mercado, sugiere que si una persona retira solo el 4% anual de su portafolio de inversiones, el dinero tiene altísimas probabilidades de durar toda la vida sin agotarse. Es una métrica fantástica para planear. Y hay otra forma de calcular la meta final. La regla del 25. Consiste en tomar los gastos anuales proyectados y multiplicarlos por 25. Ese número resultante es el capital total necesario para alcanzar la independencia financiera. Y llegar a ese número colosal es posible gracias a lo que se conoce como la octava maravilla del mundo, el poder del interés compuesto. Es un concepto que lo cambia todo. El interés compuesto es fascinante. Es ganar intereses sobre los intereses.
Para un escritor, es como construir un catálogo de libros. El primer libro genera algunas regalías. El segundo libro genera las suyas, pero también impulsa las ventas del primero. El catálogo entero empieza a trabajar en conjunto. Al cabo de una década, con 10 libros publicados, el catálogo entero genera ingresos que se retroalimentan, creando una bola de nieve de ganancias masiva en comparación con el esfuerzo inicial. Todo depende de empezar lo más temprano posible para darle tiempo a esa bola de nieve de rodar. Esa es la mecánica del crecimiento. Pero hay un paso más allá. Un cambio de mentalidad radical sobre cómo se genera el dinero en primer lugar. Espera, ¿y si en realidad Sabía que íbamos a llegar a este punto, el cambio de paradigma. la clave definitiva del éxito financiero y de la libertad creativa no está en trabajar más horas, ni en tomar más encargos freelance, desvelarse hasta el cansancio y cambiar tiempo por dinero sin fin? ¿Qué pasa si el verdadero juego consiste en desvincular por completo el tiempo del ingreso? Ese es el salto cuántico. Profundicemos en esa diferencia, que es vital para la audiencia. El ingreso activo es aquel que está encadenado al reloj. Cambiar horas por plata. Una asesoría, un artículo por encargo, un diseño, requiere esfuerzo constante. Si la persona se enferma o decide tomarse un mes libre, el flujo de dinero se detiene instantáneamente. Tiene un techo de cristal inquebrantable, porque el día solo tiene 24 horas y la energía humana es finita. No hay forma de escalar eso. En cambio, el ingreso pasivo y escalable rompe esa ecuación. Tras un esfuerzo inicial intenso, como escribir un libro, grabar un curso o codificar un software, el producto continúa generando ventas a cualquier hora del día, a cientos o miles de personas simultáneamente, sin requerir que el creador esté presente en cada transacción. En el bonus del material fuente, un apartado espectacular sobre cómo los escritores y creadores pueden monetizar su talento de forma escalable. Es la aplicación práctica de la teoría. No se trata de abandonar el arte por las finanzas, sino de construir un ecosistema de productos digitales alrededor del conocimiento que ya se posee. La creación de libros electrónicos o ebooks, el diseño de cursos estructurados en video o la venta de plantillas y herramientas descargables. El trabajo pesado se hace una sola vez. Exacto. El esfuerzo de crear el producto ocurre una sola vez, pero el potencial de venta es infinito. No hay costos de envío, no hay inventario físico que almacenar y el margen de ganancia roza el 100%. Para llevar esa teoría a la práctica, las fuentes no se quedan en conceptos. Enumeran plataformas específicas y las diferencias estratégicas entre ellas. Por ejemplo, Amazon KDP domina el mercado de libros digitales y físicos bajo demanda. Es el gigante indiscutible. Ofrece un alcance global masivo. El público ya está ahí con la tarjeta de crédito lista. Pero a cambio, el control sobre el cliente final es nulo y las regalías tienen topes. Por otro lado, ecosistemas como Apple Books o Google Play Books permiten diversificar. Para no depender de un solo canal. Pero donde realmente brilla el control absoluto es en plataformas de venta directa como Gumroad o Payhip. Ahí, el creador se queda con la información del cliente, lo que permite construir una base de datos real. Y los márgenes de ganancia son muy superiores, aunque exige que el propio creador lleve todo el tráfico hacia la página. Y no podemos olvidar Audible y plataformas como ACX, para incursionar en los audiolibros, un formato que no deja de crecer año con año. Es un ecosistema muy completo. Todo ese abanico de plataformas es maravilloso, pero hay que ser brutalmente honestos. Subir un archivo a Internet no garantiza una sola venta. Creer que si lo construyes, ellos vendrán, es la receta para el fracaso. Ahí es donde entra la maquinaria del marketing digital. El texto detalla que se necesitan estrategias sólidas. El SEO o la optimización para motores de búsqueda es fundamental para que los productos aparezcan cuando la gente busca soluciones. Construir una comunidad orgánica en redes sociales basándose en aportar valor genuino. Buscar colaboraciones estratégicas con otros creadores para cruzar audiencias. Y amplificar lo que ya funciona. Y cuando el sistema ya funciona, inyectar combustible mediante publicidad pagada con Amazon Ads o Facebook Ads para escalar el alcance de manera predecible. Es un universo de información abrumador. Escuchar todo esto de golpe, desde presupuestos e interés compuesto hasta algoritmos de Amazon y estrategias de marketing, puede paralizar a cualquiera. Totalmente. Ponerse frente a todo este panorama puede generar una sobrecarga mental. Es fácil sentir que faltan horas en el día y que la curva de aprendizaje es una montaña imposible de escalar. Da vértigo.
Es natural sentir ese vértigo inicial, pero debemos reconducir esa sensación hacia un principio fundamental que el propio texto recalca. La educación financiera y de negocios no es un examen para el que hay que estudiar en una noche. Es un proceso continuo, nunca termina. Es un maratón, no un sprint. El manual recomienda apoyarse en clásicos indispensables para ir construyendo ese criterio financiero poco a poco. Obras que son pilares, como Padre Rico, Padre Pobre, para entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Un libro clave. El hombre más rico de Babilonia para interiorizar el hábito del ahorro. Los secretos de la mente millonaria para identificar bloqueos psicológicos respecto a la riqueza. Y La psicología del dinero, que explica magistralmente cómo el comportamiento humano pesa mucho más que las matemáticas puras. Porque al final todo está en la conducta. Leer e integrar estos conceptos un capítulo a la vez es lo que forja una armadura financiera indestructible. Exacto. No hay que intentar dominar Wall Street y el algoritmo de Amazon en la misma semana. Si destilamos los aprendizajes absolutamente fundamentales de toda esta disección, todo se sostiene sobre unos cuantos pilares inamovibles. Repasemos esos pilares. Primero, erradicar la mentalidad de escasez y entender que el dinero no es un enemigo que corrompe, sino una herramienta neutral. Segundo, tener el valor de hacer ese diagnóstico honesto, registrar los números reales y darles dirección mediante un presupuesto. El presupuesto como mapa de escape. Tercero, automatizar tanto el ahorro como las inversiones, para que el crecimiento patrimonial ocurra sin depender de la fuerza de voluntad mensual. Y cuarto, como creadores, obsesionarse con la idea de construir activos digitales y flujos de ingresos pasivos que trabajen mientras uno duerme. Ese distilado es preciso. Es la hoja de ruta que transforma la incertidumbre en un plan de acción. Y para concluir, queremos dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final. Una idea para que la mastiquen por su cuenta mientras continúan con su día. A ver. Si aceptamos que el dinero es simplemente una herramienta, un medio de intercambio exactamente igual que un martillo, un cincel o un procesador de textos, ¿cuál es esa gran obra maestra personal, literaria o creativa que se está evitando construir hoy por el simple y llano miedo a aprender a usar el martillo financiero? Es una de esas preguntas que incomodan, pero que tienen el poder de transformar trayectorias de vida enteras. Y para quienes deseen ir más allá de este análisis y adquirir el manual completo que hemos desmenuzado hoy, les recordamos que los enlaces se encuentran directamente debajo de este video. Material muy recomendado. De igual manera, pueden visitar la plataforma de Patreon de Ideas para Escritores, donde encontrarán muchos más materiales curados, recursos y herramientas que serán de inmenso interés para seguir desarrollando ese equilibrio indispensable entre el talento creativo y el coeficiente financiero. Ha sido un recorrido denso, pero absolutamente necesario para tomar el control. Agradecemos la atención a esta nueva disección de ideas, recordando siempre que la curiosidad para aprender cosas nuevas y la disciplina para aplicarlas son las verdaderas llaves que abren las puertas de la libertad creativa. Nos encontramos en la próxima exploración.